Nos adentramos en rincones que solo sus moradores conocen. Descubrimos la riqueza natural y artística. Desvelamos secretos de una tierra y de sus gentes. Conocemos las aldeas de la comarca de la mano de sus vecinos que compartirán su manera de vida, tradiciones, historia. En Valdeorras, pueblo a pueblo, nos vamos a Fontei, cuna de historia, tradición y camino. Salimos desde la plaza del concello de Arrúa y nos adentramos en el barrio de Fontei. Subimos por la calle Telesforo Ojea, donde los adoquines nos marcan el camino hasta el corazón del barrio, la iglesia de Nuestra Señora de Fátima. Como recordades vos Fontei? Oxe, como un barrio da estación, sendo ao revés, non? Sí, a estación era un barrio de Fontei. Sí. Como recordas ou como che contaron a ti que o que había en Fontei? Bueno, acórdome dos meus anos de niñez, claro. Había dúas escuelas. A escuela da Charito, lle chamábamos, e a escuela da Maruja. Que había un montón de nenos, que ahora non sei se sabrán todo o municipio. E as nacionales. E aparte deso, dúas escuelas nacionales. Unha estaba na casa que está ahora, esa casa de 4 pisos que lle chaman a Casa do Colás, e outra estaba no fondo, máis ou menos, donde é o Barretorno, non? Por aí debía de ser. Sí, onde está a casa dos nosos parentes hotelos. E despois había outra de nenas, donde está a Casa dos Hotelos, que está moi próxima á casa parroquial, aí na plaza. Quer dicir que había, tú imagínate, as escuelas que había en aquel momento. Eu acórdome da miña niñez, pois, como todos os nenos, unha niñez moi bonita. Pasaba esta vida na calle. Porque, claro, salías da escuela a xogar á calle. Daquela non había televisión, nin había destas historias, e entonces os nenos xogábamos na calle. E éramos moi felices e moi alegres e moi... e tiñamos... Eso, éramos moitos. Fontei está ligadísimo, moi ligado, inseparablemente á súa parroquia. A parroquia que naceu no siglo a principios do XX, aunque se constituiu como tal en 1929, a raíz do traslado do ayuntamiento desde a Rúa, o que hoxe conocemos como a Rúa Bella, hacia aquí, que foi a principios, na primeira decena do siglo XX, pois foi configurando un barrio que se deu en chamar Barrio da Estación, pola estación do ferrocarril que se inaugurou no 1873, creo que foi, e en torno á estación pois naceu un barrio. Naceu un barrio que se fixo pueblo, que agora xa basicamente todo o mundo dice a rúa, pero en sí, se falamos desde o punto de vista histórico, pois son terras que eran dos veciños de Fontei, que foron vendidas a xente que voda fora, xente que se fixou as casas, fixou os seus comercios, incluso as súas fábricas, e constituíuse un barrio que depende sempre da parroquia de Fontei, porque é a única iglesia que hai, dito sea de paso, non hai outra iglesia que adjudicarlle o territorio como é a iglesia de Fontei. O nome de Fontei deriva do arroyo, que o arroyo donde nace o arroyo das Fontes ou de Fontei, Astosil, denomínase arroyo de Fontei. Dese arroyo, pois, dícese de que donde nace sale auga así en forma de borbotón hacia arriba, que se conoce como ollo das Fontes. Fálase de que os antigos, ao chegar ali, decían fonte aí. Entonces, desa expresión, efectivamente, pois, derivou o nome de Fontei. Cuéntanos un pouco lo que podemos ver en la iglesia. La iglesia es neogótica, se puede ver. Tenemos los retablos que llevan el mismo orden del arte de la iglesia. Tenemos imágenes, tallas muy buenas, San José y San Antonio. Y tenemos la Virgen de Fátima, que hasta el año 48 era la parroquia de San Andrés. Vino la Virgen de una manera milagrosa, porque fue algo milagroso lo que pasó, y el 13 de mayo del 48
Vino aquí, fue recibida, muy bien recibida, con todas las autoridades de la iglesia, y fue multitudinario de gente, parecía un pitín, allí la recibieron todos. Todo empezó una noche de invierno fría de febrero, y había un padre belga que venía, se comprometió, compró una imagen, decía don José, similar a esta. Compró una imagen y la bendijo en Fátima y se comprometió a venir haciendo propaganda haciendo propagandas. Y claro, este padre belga, una noche hacía autostop, se paraba en todos los sitios, nos trajeron, aquí paró, conocía a su hija Enriqueta y cogió, fue para el Casa Grande. Llegó a Casa Grande y llegó pingando. Pues tocaron la puerta y salieron los criados y vieron ese señor cura con la sotana pingando y una maletita. Y llamaron a las señoras, y le recibieron de maravilla, soy Enriqueta. Lo de la maleta, pues era la Virgencita, la veneraron toda la noche, haciendo turnos allí en la casa, y a él le dieron la cena, le sacaron la ropa, y a la mañana tempranito vino doña Enriqueta, cogió a la Virgen en los brazos y la puso aquí, en esta ménsula, que estaba más o menos aquí, cuando se va de cara para allí. Sí, era una ménsula, de lado esto es la zona del Evangelio. O sea, era un honor que se le daba al obispo, ahora ya no, pero antes se daba la zona del Evangelio, y puso la imagen aquí y tocó las campanas, una mañana a las 7 de la mañana, y claro, pues aún no era Cuaresma, porque antes en la Cuaresma ya tocaba en la mañana para el Vía Crucis, que le llamaban Calvario. Sí, y claro, dijeron, cosa más rara, ¿qué pasa? Que no, hoy no estamos en Cuaresma y todo, pero vinieron algunas mujeres a ver lo que pasaba, y cuando vieron la Virgen, y repito, era un año fatimeño, y la Virgen se le pareció a los tres humildes pastorcitos, pues fueron enseguida las mamás a llamar a los hijos, a traer a ver a la Virgen, y empezaron a venir gente, a venir gente, a venir gente. Cada 13 de junio, San Antonio sale en procesión desde aquí, acompañado por los fieles y por cestas repletas de roscas casamenteiras, a las que se les atribuye el poder de enamorar. Al finalizar la misa, estos dulces se ponen a la venta para quienes quieran probar su magia. Desde la iglesia seguimos callejeando cuesta arriba hasta alcanzar la cima del barrio, donde se alza la Casa Grande de Fontei, también conocida como Casa Ojea. Allí nos recibe José Antonio Casanova Galloso, descendiente de la familia Ojea, quien nos cuenta cómo su linaje fue clave en la historia de Arrúa. Durante los últimos 4 siglos, no solo dieron forma al municipio, sino que también fueron uno de los principales motores económicos, generando empleo y dejando una huella imborrable en la comunidad. Esta casa, realmente quien la construyó fue un canónigo de Astorga, que se llamaba Somoza. Ajá. El hecho de que fuera canónigo no quiere decir que fuese cura. Ah, vale. Porque todos los canónigos eran también civiles. Y entonces inició porque tenía una bodega aquí, yo creo que es de las más antiguas de Valdeorras. Y la casa la empezó a construir en el año 1742, me parece. Pues el típico casa gallega con jardín, unos muros tremendos y el típico pazo que se hizo en la época posterior a Carlos III, cuando aquí la gente se empezó a hacer rica. Porque al comunicarse Galicia con Madrid, aquí empezaron los grandes negocios. Luego después esto evolucionó, pasó de los Somoza a los Ojea. Ojea fue mi bisabuelo, que se casó con una Somoza, y por ahí la casa pasó a los Ojea, que luego los Ojea, que fue mi abuela, que fue la primera dueña que no fue Somoza de la casa, se casó con un Casanova. Y ese Casanova es el que le dio apellido luego a la casa. ¿El escudo qué es? ¿El de la casa? No, No. aquí el escudo nunca lo hubo, ¿Y ese entonces? porque aquí no eran... ¿Y entonces Ese me lo regaló una persona. Es un recasido, no es heráldico. No. O sea, sí que hace referencia a los Ojea, a los Quiroga y a Galloso. Aquel que está en la parte con la luna, ese es Galloso, que era de mi madre, que no tiene nada que ver con esta casa. Ajá. Pero ese escudo lo hizo un escultor, el Cochorro. Ah, sí.
y me lo regaló. Me dijo, te voy a regalar uno porque es una pena, porque ahí está el agujero del escudo para ponerlo y tal y cual. Y me lo hice. Los dos escudos que había aquí en casa había un escudo para Somoza y otro escudo para Ogea. Y tenían que estar en los dos lados del balcón central de esta fachada. Y no están. Y no está. Seguimos hablando, ¿de qué se nutría la casa? Pues de la agricultura. Básicamente la agricultura, porque aquí teníamos el ganado, teníamos las viñas, aquí se empezó a hacer vino y venderlo pues cuando todavía casi nadie hacía vino aquí. Hombre, con ese Luego pedazo, había, ¿verdad? casi todo el llano era de la casa. Yo no lo conocí en ese aspecto, pero aquí hay escrituras ahí hasta de 1550. O sea. Por Fontei también pasa el Camino de Invierno y desde aquí la Asociación de Amigos del Camino de Santiago por Valdeorras ha sido una de las primeras en promoverlo y reivindicar su importancia. Elvira, estamos en pleno camiño de inverno. Entra todo por a zona de Fontei, pasa por diante da capilla da Capela do Santo. Do Santo André. Tú eres a secretaria. Eu son secretaria do Camiño de Inverno por Valdeorras. Que ten o camiño o seu paso por aquí por Fontei? Que ten un camiño, bueno, tal vez eu non sea a persona máis indicada porque eu nacín en Fontei, quero ya Fontei, entonces todo o que vexo pareceme precioso. Eres a máis indicada, entonces. Pareceme precioso. Entonces, a naturaleza, a xente que tamén é moi... Cualquier persona que veña lle pregunte tal é moi comunicativa, e logo lle enseña, e lle indica, e lle dice por onde teñen que ir ou por onde non. Bueno, eu creo que a comunicación ca xente e a naturaleza. Estamos ademais nun mojón que está dedicado ao primeiro presidente, que é Ramón García Monchorragar. Sí. El pues eso, habíase feito un homenaje merecidísimo, porque el foi o fundador, foi o iniciador, foi o todo dentro do Camiño de Inverno. Nós secundamos o que el iniciou. E ademais, fostes os que creaste desde algunha maneira esa asociación, porque fustes abrindo camiños, mirando por onde eran os trazados, ibais todos os domingos cas fouces e cas aixadas a facer. Eu esa etapa non a vivín porque daquela eu traballaba e estaba moi ocupada, pero bueno, sei que se fixo así, que cada fin de semana un grupo de xente iba a facer pintando as flechas e todo iso. Tú ahora o que fais é facer o camiño. Facédelo non sei cuántas veces ao ano. Gústavos o Camiño de Inverno? Gústanos o Camiño de Inverno. En primeiro gústanos camiñar. E en segundo gústanos o Camiño de Inverno. E o Camiño de Inverno é o que digo, a naturaleza é soberbia e atrápate. Es momento de despedirnos de Fontei, un rincón lleno de historia, tradición y legado. Dejamos atrás sus calles empedradas, su iglesia, la casa grande y el eco de sus gentes, que mantienen vivo el recuerdo de un pasado vibrante. Nos llevamos con nosotros sus historias, sus paisajes y la hospitalidad de quienes nos abrieron sus puertas. Gracias a los vecinos por compartir su pueblo y su esencia. Nos vemos en la próxima parada de Valdeorras, Pueblo a Pueblo.